Bienvenidos al capítulo extra de verano. No vamos a viajar a carreteras malditas ni a pueblos encantados. Hoy nos quedamos donde estáis muchos de vosotros, en el balcón, en la terraza, en el salón con la luz baja y el ventilador moviendo el aire caliente de agosto. Este episodio extra de verano quiere recuperar algo que quizá vivisteis de jóvenes. Esas historias que se contaban a la fresca, en bancos de la plaza, en verbenas, en casas rurales, con voces que bajaban de tono cuando llegaba el giro. Historias que algunos escuchasteis en cassette, otros en reuniones familiares y que hoy os llegan en forma de podcast. Vamos a compartir 5 relatos que llevan décadas circulando. Leyendas urbanas clásicas, anomalías que no encajan del todo en la lógica, desafíos que quizá algún día habéis oído mencionar, y un cuento de terror psicológico escrito hace más de un siglo. No hace falta estar en un campamento para sentir ese escalofrío en mitad de la noche. Solo hace falta alguien que cuente la historia y alguien al otro lado que la escuche. Empezamos con una de esas grandes leyendas urbanas del siglo XX, aquella que muchos conocisteis de boca de amigos, de películas o de viejas revistas de misterio. Dicen que esta historia empezó a circular en los años 70, cuando aparcar el coche en un lugar discreto era parte del ritual de las noches de verano. Se hizo tan popular que terminó inspirando novelas y películas, y es una de las grandes leyendas urbanas modernas. Aparcamos al final de un camino sin farolas, solo árboles y el cielo lleno de estrellas. Dentro del coche hacía más calor que fuera, así que bajamos las ventanillas. La radio sonaba flojito. Era una de esas noches que parecen no esconder nada. La clase de noche en la que uno baja la guardia, hasta que algo rompe la rutina. Primero pensé que era una interferencia, pero la canción se desvaneció y entró una voz seria, de boletín urgente. Interrumpimos la programación para informar de una fuga peligrosa. Un individuo ha escapado esta noche de la institución psiquiátrica de la provincia. Se le reconoce por una característica física. En lugar de su mano derecha porta un gancho metálico. Se ruega a la población que no permanezca en lugares aislados y que cierre puertas y ventanas. Seguiremos informando. Una noticia de menos de 1 minuto. Suficiente para convertir la intimidad del coche en un escenario abierto. El aire se volvió pesado. Ella no me dijo vámonos enseguida, pero se notaba que la noche ya no era la misma. Cuando por fin lo pidió, no fue un grito, fue un por favor, que no tenía nada que ver con el cine. Era miedo real. Arrancó. Volvieron por el mismo camino, ahora con los árboles convertidos en sombras que podrían ocultar cualquier cosa. No vieron a nadie. La radio no volvió a mencionar al fugitivo. El mundo parecía normal. En su calle todo era familiar. Las farolas, la acera, la puerta. Apagué el motor. Ella se quedó mirando hacia atrás. «Mira», me dijo. En la manilla de la puerta trasera
Justo donde había estado sentada minutos antes, colgaba un gancho de metal. Grande, pesado, con restos oscuros y secos en la punta. No escuchamos golpes ni pasos. Nadie tiró del coche. Solo un gancho esperándonos en casa. Quizá os suena esta historia por alguna película, por algún libro de bolsillo, por alguna revista de sucesos. Pero cada vez que se cuenta, la pregunta es la misma. ¿Hasta qué punto los lugares apartados son realmente seguros? La siguiente historia ocurre en una casa rural de esas a las que muchos vais en verano. Amigos, familia, cenas largas y a veces alguna propuesta rara cuando se alargan las horas. ¿Y si probamos a grabar psicofonías? Alguien dice, medio en broma, medio en serio. Tenían una grabadora antigua, de esas de cinta. La colocamos en la mesa del trastero. Es la habitación más alejada. La grabadora tiene botones grandes un poco amarillentos por el tiempo. La encendimos y cerramos la puerta con llave. Nadie más iba a entrar esa noche. El plan era sencillo: dejar grabando y escuchar al día siguiente. No buscaban fantasmas, buscaban curiosidad. El tipo de experimento que se hace cuando ya no hay prisa y el verano parece dar permiso para todo. Antes de desayunar volvimos al trastero. La puerta seguía cerrada, la grabadora en el mismo sitio. Le dimos al play. Al principio solo sonaba la noche. Grillos, madera, algún golpe lejano que podría ser cualquier cosa. Era casi hasta relajante. Comentábamos que había salido bien, que se oía claro. Y entonces llegó un sonido que ninguno esperábamos. Un golpe directo, cercano. Como si alguien hubiera tocado la grabadora. Recordad que la puerta estaba cerrada y la llave la tenían ellos. Nos miramos sin decir nada. Luego sonó un segundo sonido. Pequeño, preciso. Y el clic de un botón. La grabación terminaba exactamente ahí. Sin agotarse las pilas, sin cinta rota, sin ningún otro ruido. Solo un botón que alguien o algo había pausado. Lo revisamos todo. La cinta estaba entera. La grabadora funcionaba perfectamente. La puerta, abierta ahora, mostraba la cerradura tal cual la dejamos. No había señales de fuerza, ni ventanas, ni nada. Para que ese clic exista, alguien tiene que haber presionado el botón. Pero si nadie entró, nadie pudo hacerlo. Dos certezas enfrentadas en una misma escena. Cuando hay niños delante le llamamos fallo técnico y seguimos con la barbacoa. Pero cuando volvemos a esa casa rural años después y alguien sugiere volver a grabar,
casi siempre terminamos diciendo que no. Lo interesante de esta historia no es si hubo fantasma o no, sino cómo reacciona la gente cuando la lógica no es suficiente. En muchos podcasts de terror para adultos, ese es precisamente el punto de enganche, el momento en que la explicación racional se queda corta. La siguiente historia puede ser cualquier viaje. Vuelta a casa después de una cena, regreso de una salida de empresa, autobús nocturno donde casi todo el mundo solo quiere llegar a su destino. Era tarde. El autobús no iba lleno, pero tampoco vacío. Olía a calor de todo el día, a colonia que se va apagando y a cansancio. Me senté al final, junto a la ventana. El asiento de al lado estaba libre. Las luces interiores iban bajas, creando esa penumbra que hace que los desconocidos parezcan más lejanos de lo que realmente están. En algún punto de la ruta el autobús frenó en un sitio donde normalmente no hay parada. Yo no vi ninguna señal. No vi a gente en la acera. Solo noté cómo el motor bajaba de revoluciones y el autobús bajaba al ritmo. Nadie se levantó. Nadie preguntó. Podría haber sido un semáforo, una avería o cualquier otra cosa. El caso es que el autobús volvió a arrancar y prosiguió la marcha. Fue entonces cuando lo sentí. El asiento vacío hundiéndose unos milímetros. No escuché pasos en el pasillo, ni la típica frase «¿está libre?». Solo el peso de alguien que se sienta sin hacer ningún ruido. Es curioso cómo el cuerpo detecta presencias incluso cuando los ojos deciden no mirar. Mirar de frente da miedo. Mirar de reojo parece menos arriesgado, pero es suficiente. Por el rabillo del ojo vi la silueta. Hombro, cabeza, postura recta, mirando hacia el parabrisas. No distinguí sus rasgos ni ropa. Era una figura normal. Demasiado normal para haber aparecido sin haber llegado por el pasillo. El viaje continuó. Cada frenada inclinaba ligeramente esa figura hacia adelante. Cada aceleración la devolvía a su vertical. Un pasajero más integrándose en la dinámica del vehículo. Decidí cerrar los ojos, contar baches, escuchar el motor, hacer como si nada. Al final de la línea, el conductor encendió todas las luces para que la gente recogiera sus cosas. Ese momento en el que uno mira a su alrededor por inercia. Fue entonces cuando miré al lado. Vacío. La tela lisa. Nadie se levantaba. Nadie dijo «hasta luego». No hay grito. No hay sangre. No hay persecución. Solo un detalle que no encaja. Un asiento hundido por alguien que nunca estuvo allí. Y un autobús nocturno donde se mezclan soledades de distintas edades. Esta puede ser la clase de historia que recordamos años después. Muchos oyentes habrán vuelto alguna vez al pueblo donde crecieron, por fiestas, por verano o por nostalgia. Casi todos los pueblos guardan historias de desafíos que se contaban de jóvenes. Entrar a tal casa, ir a tal puente,
visitar tal cementerio de noche. Una de esas noches ya de adultos, alguien recuperó un viejo reto. Entrar solo al cementerio, llegar hasta la tumba más antigua y clavar un cuchillo en la tierra. De jóvenes nos parecía una hazaña. De mayores sabíamos demasiado sobre los nombres que había ahí dentro. El cementerio no había cambiado. Muro bajo, verja central, filas de lápidas mezclando siglos. Lo que sí había cambiado era la edad de los que se planteaban el desafío. Ya no eran chavales, eran personas que habían empezado a perder gente. Uno dijo que lo haría. No por valentía, sino porque no soportaba que la historia siguiera sin que nadie la hubiera probado en serio. Le dimos una linterna y un cuchillo pequeño. Y se adentró. La luz de la linterna iba trazando fechas que ya no eran abstractas. 1978, 1992, 2005. Años que coincidían con recuerdos propios. Eso hace que un cementerio de pueblo pese de otra manera. Al principio hablaba en voz alta intentando bromear, pero poco a poco dejó de hacerlo. Nos llegaban solo fragmentos de palabras cortadas por el viento. El sonido que sí llegó completo fue ese quejido corto, arrancado como si alguien hubiera pisado algo inesperado o visto algo que no quería ver. Tras eso, nada, solo silencio. Nosotros esperábamos en la verja. Nadie se animó a entrar a buscarlo. Era absurdo. Éramos adultos, pero el peso del lugar nos dejaba pegados al hierro. Salió por una zona del muro, no por la verja. Venía sin linterna, sin cuchillo y sin hablar. Esa noche, aunque la música de la plaza seguía, para ellos se había acabado la fiesta. Al día siguiente, ya con el sol, volvimos. Había que buscar la tumba más antigua, más por necesidad de cerrar la historia que por curiosidad. La encontraron. Una lápida gastada, el nombre casi borrado y el año muy lejano. A su lado, como colocada con cuidado, estaba la linterna encendida, apuntando al nombre de la lápida. El cuchillo no estaba, ni delante, ni detrás, ni entre la hierba. Cuando le preguntamos qué había pasado, solo dijo: «No lo clavé». Nunca nos explicó qué quiso decir exactamente. Para quien escucha esta historia en una edad en la que los cementerios ya no son decorados sino lugar conocido, la parte inquietante no es solo el misterio del cuchillo. Es la certeza de que hay retos que pierden sentido cuando uno ya ha vivido demasiado cerca de la muerte. Para cerrar, dejamos la tradición oral y entramos en la literatura de terror psicológico. El calor de agosto es un relato breve de William Fryer Harvey, que explora la fatalidad, la premonición y la idea de que quizá la muerte tiene su propio calendario. Es una pieza pensada para lectores adultos, publicada en revistas de fantasía del siglo pasado y que me he permitido el lujo de recuperarlo para vosotros.
20 de agosto. El tipo de día en el que el aire se pega a la piel y el techo parece más bajo de lo normal. Me senté a dibujar sin pensar demasiado en nada. Cuando terminé, tenía ante mí el rostro de un hombre gordo, calvo, sentado en un banquillo como un acusado esperando sentencia. No es una cara inventada, o al menos no lo parece. Es la sensación de haber sacado del papel algo que ya existía en algún sitio. Salí a la calle. Hacía aún más calor fuera. Caminé sin rumbo hasta que el sonido del cincel contra la piedra me llamó desde una esquina. En el taller de mármoles el aire se sentía distinto, cargado de polvo pero más soportable. Y en medio, un hombre. El hombre del dibujo. Era él. Mismo rostro, mismo volumen, mismo gesto en la boca. Me invitó a pasar como si me esperara. Se presentó. Me llamo Charles Atkinson. Hablan del calor, del trabajo, de la ciudad. Temas normales sobre una situación que no lo es. Y entonces Atkinson le muestra la lápida en la que está trabajando. Leí mi nombre, James Clarence Wintercroft. Debajo, la fecha, 20 de agosto de este año. El relato, según los análisis, juega con la idea del destino inevitable. ¿Hasta qué punto es casualidad un dibujo idéntico a un desconocido, una lápida idéntica al nombre del artista, en un día de calor que parece diluir la frontera entre la realidad y el delirio? Cenan juntos. La vida cotidiana se mezcla con la posibilidad de una muerte anunciada. Los personajes buscan explicaciones lógicas. Nombre inventado, coincidencias, juego de la mente. He decidido quedarme aquí en el taller hasta medianoche. Él dice que así nos vigilamos mutuamente. Escucho el sonido de la herramienta que afila, cada vez más agudo. Harvey no da respuestas. Solo deja a su protagonista escribiendo estas líneas, con el reloj acercándose a las 12 y el ruido del metal afilado llenando la escena. El resto es cosa de quien escucha. Para un oyente adulto, quizá el verdadero terror de esta historia no está en el posible acto violento, sino en la idea de que durante un día entero todo parece conspirar para recordarte que algún día la fecha será también la tuya. Hemos recorrido leyendas urbanas, anomalías caseras, recuerdos de pueblo y un cuento de terror psicológico. 5 historias que no necesitan campamentos ni adolescentes para funcionar. Solo noches de verano oyentes con la luz baja y ganas de dejarse inquietar un poco. Si alguna de estas historias os toca un recuerdo, un miedo o una duda, entonces esta noche de historias habrá cumplido su función. Gracias por acompañarnos en este capítulo extra de verano. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, intentad dormir bien, aunque el calor de agosto no siempre ayude. La primera temporada de Cazadores de Leyendas se cerró con el episodio dedicado a Enriqueta Martí. Pero este verano no hemos querido desaparecer del todo. Durante estas semanas hemos recorrido 2 miniseries muy distintas: Sectas en España y La Red Oscura.
Dos viajes por territorios incómodos, inquietantes y muy reales. Y hoy, con esta noche de historias en agosto, ponemos el punto final a esta programación especial de verano. Ha sido un viaje de meses entre leyendas, testimonios, lugares, archivos, casos oscuros y charlas increíbles. Gracias por estar al otro lado episodio tras episodio, por escuchar, compartir, comentar y acompañarnos en cada investigación. También quiero dar las gracias a quienes han puesto voz y conocimiento a estas historias. A la historiadora Gemma Estrada, al escritor Fernando Gómez, a la actriz de voz Nuria Fersán y al hacker ético Vector, que nos han acompañado esta temporada descubriendo historias y nuevos ángulos de viejos y nuevos misterios. La segunda temporada llegará a finales de septiembre, con más leyendas, más casos extraños y alguna sorpresa que todavía no podemos contar. Hasta entonces, disfrutad del verano, compartir estas historias si os han acompañado en alguna ocasión. Y recordar que aunque el calor apriete, las leyendas nunca se van de vacaciones. Nos escuchamos muy pronto.